Esta semana en el Congreso será clave para definir la suerte de la ley de presupuesto del 2026. Ya las comisiones económicas le dieron un tijeretazo de 10 billones de pesos a la propuesta original y tienen hasta el 20 de octubre para decidir si la aprueban o si, como pasó el año pasado, el gobierno la adoptará por decreto. La discusión que se avecina no será fácil. El proyecto está desfinanciado en más de 16 billones de pesos, lo cual obligaría al gobierno a presentar una nueva reforma tributaria. En una legislatura atravesada por elecciones, con una administración desgastada y una oposición que no quiere dar el brazo a torcer, la ley de presupuesto será el primer gran pulso en la recta final de la administración Petro. Para entender ¿qué es una ley de presupuesto? ¿Cuál es su procedimiento? Las implicaciones que tiene y los diferentes escenarios que podría enfrentar, nos acompaña la senadora Angélica Lozano, una de las figuras más visibles del Congreso y experta en la materia. Bienvenidos a Sin Corbata. Senadora Angélica Lozano, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida acá a Sin Corbata y quisiera entrar de una vez en materia porque usted es una de las senadoras expertas en los temas de presupuesto. Quisiera comenzar por lo básico para explicarle a la gente qué es eso de la ley de presupuesto, cuál es su importancia, en qué va su trámite. Adelante, muchas gracias. Mil gracias. El presupuesto del año siguiente, del 26 en este caso, se debe aprobar máximo el 20 de octubre, es decir, el próximo lunes a la medianoche. ¿Por qué es tan importante el plazo? Esa es la única ley que tiene ese plazo, igual que el plan de desarrollo. Porque si amanece el 21 de octubre y el Congreso no aprobó en sus 4 debates, para que una ley sea ley, necesita 4 debates, el presidente de la República de turno amanecería con la facultad de expedir el presupuesto por decreto. El año pasado, o sea, a finales del 24, se aprobó por decreto el presupuesto de este año. Y eso deja muchas lecciones. Y con base en esas lecciones, ambas partes, Congreso y gobierno, nos hemos movido. Hubo una buena noticia y es que se aprobó en primer debate por consenso, pues con votación, con diferencias, pero por votos en el Congreso. Y hoy son las plenarias, tanto en Cámara como en Senado. Así que Senadora, hoy se sabrá. puede parecer algo intuitivo, pero muchos se están preguntando porque ha habido mucha discusión en el país frente a esta ley de presupuesto, frente al riesgo que implica que el gobierno lo decrete y ya en un momento vamos a hablar de eso, pero en términos sencillos, ¿qué es una ley de presupuesto? La ley de presupuesto contiene la proyección de recaudo de impuestos. Es como una familia o una empresa dice, uy, yo el año entrante voy a vender 10 millones, entonces me puedo endeudar en uno con un banco para actualizar una máquina y entonces voy a tener tantos empleados. Entonces puede hacer su presupuesto, pero lo primero es que supone cuánto le va a entrar. Y aquí tenemos un primer problema, Gabriel, porque está inflado, sobreestimada la expectativa de recaudo del gobierno, que calcula que va a recaudar unos 300 billones de pesos, pero la realidad, hechos, o sea, mirando para atrás este año y los anteriores, es que el recaudo se ha venido conteniendo, bajando, contrayendo. Entonces, una familia o una empresa no puede hacer cuentas alegres. Justo yo voy a vender 500 y me va a entrar 500, luego gastemos, porque luego viene el totazo de la dura realidad. Entonces, ahí tenemos un primer problema. El segundo, los recursos cubren funcionamiento del Estado, hay que pagar las pensiones y los salarios de los maestros, de los policías, del servicio público, hay que pagar la inversión. Entonces, la inversión, vamos a ampliar los cupos educativos en primaria o en universidad, sí, vamos a comprar aviones o demás, como ha decidido el gobierno. Entonces, funcionamiento e inversión. Y la realidad, como en cualquier familia, Gabriel, que se endeuda, que toma un crédito, los intereses son carísimos. Y Colombia está asfixiada de crédito y se va la plata pagando intereses. Entonces, tenemos un presupuesto complicado porque está apretado, gastamos mucho en intereses y a la persona que tiene muchas deudas, ¿qué pasa? Le prestan más caro.
Al que tiene Claro. poquitas deudas y tiene plata, le prestan a una tasa bajita. Uy, pero esta empresa o este país tiene tanta deuda que le prestan pero carísimo. Y esa es la realidad de Colombia. El CARF, eso es algo que la gente no conoce, es una No, 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 organización, una que no institución es nueva. claro. ¿Y qué hace el CARF? Comité, comité autónomo de regla fiscal. ¿Qué quiere decir autónomo? Que no son empleados del gobierno, son autónomos. Pueden decir sí, no, opinar libremente. Eso es la autonomía. Y regla fiscal. La regla fiscal es como el cinturón de los gastos. No, señor. Sí, todos queremos gastar más y tener y estrenar, pero el cinturón dice solo puede gastar hasta aquí. Y resulta que este año pasó algo por primera vez y es que se activó la cláusula de escape. Dirán los ciudadanos, qué lenguaje tan rebuscado. ¿Eso qué quiere decir? Autorizó moverle huequitos al cinturón. ¿Sí? Cuando uno Para está poder flaquito, engordar la tiene un deuda. huequito. Para poder Hágale, engordar la deuda. corra, zafes el cinturón y endeúdese, porque no es que va a gastar porque ahora vende más, produce más, tiene más riqueza, es porque se va a endeudar más. Entonces estamos en un filo peligroso, porque muchos indicadores de la economía suenan bien, que ha bajado, el DANE reporta que ha bajado la gente buscando empleo, que ha bajado el desempleo, los aguafiestas dicen, es que eso son cifras maquilladas. Al final la gente tiene platica en el bolsillo para consumir, para comprar, cada familia sabe si está peor o igual que antes o mejor. Pero la deuda, usted no puede engañar eso. El que gasta con la tarjeta de crédito o el que se llena de créditos no es que, ahora tengo nuevos ingresos. No son ingresos, son nuevas deudas. Y no hay deuda que no se pague, no hay plazo que no se cumpla. Pero Y esas deudas son carísimas y las pagan sus televidentes, los entonces, ciudadanos. vamos a desgranar esto porque hay varios puntos que usted ha tocado. Entonces, lo primero es que la ley de presupuesto es la planeación presupuestal, lo que el gobierno pretende o estima que gasta sobre la base de una proyección de ingresos. Sin embargo, Exacto. parte de ese gasto es el pago de la deuda, pero no solo. Lo que quiere decir aquí es que esa proyección del gobierno de gastos, supera la proyección de los ingresos que espera tener y es ese hueco de 16 billones que usted está mencionando que todavía está en el proyecto de la ley de presupuesto. Es decir, el gobierno espera que le entren 100 pesos, pero va a gastar 116. Es decir, hay 16 pesos, 16 billones de pesos faltantes. Esa parte es muy importante, senadora, porque ¿qué pasa frente a ese restante de los 16 billones? ¿Cuáles son las salidas? ¿Cómo puede un gobierno decir que se va a gastar más de lo que recibe? Explíquele a la gente qué pasa en esa circunstancia. Sobre ese ejemplo que usted pone, tiene 100 y le faltan 16, le agrega un elemento. De esos 100, en realidad no tiene 100, tiene 60. Entonces no es que se va a endeudar por 16, es que se va a endeudar por 56. Entonces, Peor cuando todavía. uno... Exacto. Entonces, las cuentas alegres. Yo quiero que el ciudadano sepa que así como es el mercado y los servicios y la cuota del carro que pagan en la casa o en la empresa, eso pasa con el país. Las cuentas alegres nos llevan a descacharnos en ideas, en perspectivas de, uy, yo voy a vender esto, voy a entrar tanto, y cuando esas cuentas no cuadran, viene un lío. Entonces, esa entidad que se llama CARF dijo, ojo, tienen que recortar gasto. Tienen que reconocerme que los ingresos van a ser menores y entonces tienen que bajar. ¿Qué pasó en el presupuesto? El gobierno presentó dos proyectos. La ley de presupuesto por 557 billones para el año entrante, 557. Y aparte una ley de financiamiento, que esa es un nombre para una tributaria. ¿Le explico Exacto, o esa sea, diferencia? y esa ley de financiamiento entraría a cubrir ese hueco que el gobierno estima que le hace falta frente a la proyección de ingresos. Esos, Exacto. ok. Entonces, eran 557 el presupuesto, se bajó 10. En el primer debate dijimos, no, recortamos 10, ahora quedó de 546. Entonces, ahora faltan en teoría 16, en realidad faltan muchos más, faltan 56. Pero asumamos que solo Entonces, son 16. Esa ley de financiamiento asumamos. sería por 16. La pregunta es, si se aprueba ese presupuesto incluso con ese restante de los 16 billones, la gente se pregunta, ¿necesariamente el Congreso tiene que aprobarle la ley de financiamiento o corremos el riesgo de aprobar un presupuesto desfinanciado
y no tener una ley de presupuesto, una ley de Ese financiamiento? es, ¿Qué pasaría ahí? ese es el, ese es el escenario más realista. La otra semana vamos a dedicarnos a la ley de financiamiento que crea impuestos por 16 billones. Antes era 26, la tributaria más alta de la historia. Ahora son 16. Impuestos al alcohol, a los licores, al petróleo, a la gasolina, a ciertas transacciones, a los ahorradores, que es como lo que me parece más grave. La gente con tanto esfuerzo ahorra para el futuro, ahorra para una inversión y se le clavan nuevos impuestos. Entonces, ¿qué pasa si esa ley se aprueba? Listo, de ahí llegarán los 16 billones. Pero yo no creo que se apruebe porque la gente, el Congreso es consciente que los ciudadanos no aguantan un impuesto más, las empresas chiquitas, medianas, los ciudadanos, las grandes. Entonces, ¿qué pasa si se hunde esa ley de financiamiento por 16 billones? Que queda el hueco. Entonces aquí viene la alerta que yo presento y que yo le propongo a la plenaria que le pongamos un candado, porque si se aprueba el presupuesto como está de 546 billones, el gobierno puede decir, ok, me negaron la ley de financiamiento, Me me voy endeudo. al gota a gota. Me voy Claro. al gota a gota internacional, me voy con la tarjeta de crédito y la lleno a tope y que los intereses sean caros, qué vaina, ya le toca al otro gobierno. Y no solo al otro gobierno, a los próximos dos gobiernos, porque quiero ser justa y dar una información desde antes. La pandemia, que fue este hecho global que nos aterrorizó y que no sabíamos cómo manejar, hizo que el gobierno nacional de la época, Duque, asumiera muchos créditos, créditos caros y de corto plazo. ¿Qué quiere decir corto plazo? Que Que los los tuvo tienen que que pagar pagar de este una. gobierno Claro. rapidito, en 3 años. Entonces, este gobierno hizo un esfuerzo y pagó esos créditos. Pero ha tomado nuevos créditos, incluso más, por más dinero que por la pandemia, pero sin Incluso, pandemia. incluso pasándose ese botoncito del cinturón que usted decía, porque ahí entra la discusión de la regla fiscal, es decir, la regla fiscal es ese tope por encima del cual un gobierno no debería endeudarse porque no tiene la capacidad como pagar. El gobierno sí pagó deuda anterior, pero asumió nueva deuda incluso por encima de ese umbral que le permite la ley para endeudarse. Estamos en lo cierto ahí, ¿cierto? Entonces, Perfecto. ¿Sabe qué lo, lo- pasó con lo- el cinturón? No le corrieron los huequitos, se quitaron el cinturón, qué carajo. Gaste, endeúdese. y pueden seguirlo haciendo el próximo año si el Congreso aprueba una ley desfinanciada, pero no les aprueba la tributaria. Es decir, ¿podrían volverse a volar la regla fiscal o eso tiene algún control? ¿Hay alguien que le puede decir al gobierno, así usted quiera, la llave de la deuda está cerrada, o el gobierno en eso puede ser autónomo y endeudarse todo lo que quiere? Puede. Ese es el riesgo que yo destaco, y no por este, por cualquier gobierno. Nuestro país es muy presidencialista. ¿Qué quiere decir eso? Pues que al final hace y contrae deuda y asume en pesos, en francos suizos, en dólares, vámonos para Oriente, con banca colombiana, cambia títulos y va creciendo. Hoy en día, el déficit por todos estos gastos y demás es el más alto pensado y de la historia. 8% del PIB. ¿Qué es eso? Porque el PIB uno oye, ¿qué será PIB? Eso es revoltijo tan raro. El PIB es como se suma todo el movimiento de la economía, desde la tienda chiquita, mediana, grandota, a servicios. 8% equivale a 165 billones con B. No solo debe 165, debe los intereses. La prioridad que tenemos como país y que deberíamos unirnos por encima de las diferencias a eso es bajemos el riesgo país. ¿Qué quiere decir eso? El ciudadano sabe porque sabe lo que es pagar un gota a gota o un crédito caro, que sabe que no hay plata que le rinda y se le van intereses. Tenemos que lograr bajar los intereses. Hoy pagamos muchísimo solo por intereses, sin abonar a la deuda, y pues nos toca poder hacer un reajuste para bajar también ese capital, esa deuda, porque esto al final no son números por allá de contador, Gabriel. Es que son las becas universitarias, son los cupos de los abuelos, son los subsidios de vivienda, son los créditos para el microempresario, son los mejores equipos de seguridad. Esa plata, en lugar de irse a eso, al ICETEX, a universidades públicas, a préstamos de microempresario, hay que ir a pagarla al gota a gota, a los Pero intereses, a entonces los intereses. ahí surge una pregunta, o más bien dos, senadora, porque estamos como en una sin salida. La primera pregunta sería,
¿El Congreso puede seguir apretando ese presupuesto para llegar, digamos, a empatar las proyecciones de ingresos y de egresos? Es decir, de aquí al 20 de octubre el gobierno podría darle otro tijeretazo al presupuesto del gobierno, o ya, digamos, esos 10 billones de pesos que se recortaron es lo máximo que puede hacer el Congreso. Y la pregunta siguiente es, si el Congreso pudiera efectivamente darle ese tijeretazo necesario, ese ajuste al Ujú. presupuesto, ¿qué se vería afectado? Porque igual 16 billones de pesos son 16 billones de pesos para invertir, no sé, lo que usted decía, en becas, en alimentación escolar, en infraestructura. Entonces, primero, el Congreso puede efectivamente ajustarle el cinturón al gobierno, y segundo, si el Congreso se lo ajusta, ¿qué se sacrifica? Sí, el Congreso puede bajar el monto del presupuesto, pero Listo. una realidad, la llave del presupuesto la tiene el ministro de Hacienda. La llave, la rienda la tiene el gobierno, el ejecutivo. Eso es ser un país presidencialista. En un parlamento, como en otros países, tiene más poder el Congreso, o incluso en Estados Unidos de vez en cuando oímos la noticia que se apaga el gobierno porque no le aprueban el presupuesto y literalmente cierran las oficinas. La gente queda sin pagar los sueldos. No queremos eso tampoco. El Congreso podría, en acuerdo con el gobierno, y además porque el gobierno es muy fuerte y tiene pues muchos congresistas. Y aquí la lógica es como en una casa. Cuando la casa o la familia o la empresa está endeudada, pues si no actúa a tiempo, luego lo va a perder todo o mucho. Entonces, esa necesaria responsabilidad es una conversación difícil porque el gobierno quiere gastar y gastar más. Y ahorita en campaña, pues estamos viendo los cambios hoy en la ponencia para el presupuesto, 280.000 millones más para el DAPRE. No, DAPRE ya, es el ya, departamento ya, de la ya vamos a ir para presidencia. esas, ya vamos a ir para esas cifras, porque aquí le tengo una tablita que me llegó, senadora, y que quisiera su opinión Ok. al respecto. Pero para cerrar este tema, entonces, lo que usted me está diciendo, si le entiendo bien, una ley de presupuesto es un proceso, si se quiere, de negociación entre el Congreso y el gobierno, así el gobierno tenga, digamos, la llave y tenga el bolígrafo Sí, para distribuir los recursos, además porque eso debe ir en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo, pero desarrollo. siempre es mejor, y siempre ha pasado, que gobierno y Congreso se ponen de acuerdo para entre los dos tener un presupuesto la siguiente vigencia. Cosa que no pasó el año pasado, como usted lo anunciaba, donde el Congreso le dijo no al presupuesto, al proyecto de Sí. presupuesto, el presidente lo firmó por decreto, y como lo firmó por decreto por el monto que quería, pues asumió la deuda. ¿Cuál es el riesgo de que, de que no se apruebe el presupuesto tal y como lo propone el gobierno, y que nuevamente se decrete? Podríamos estar en un escenario donde el gobierno diga, bueno, ¿sabe qué? Usted no me lo aprobó, para mí el presupuesto vale 557 billones de pesos y yo veré cómo me endeudo para suplir ese hueco. ¿Ese es el riesgo de que vaya por decreto, o qué es lo que está detrás de del riesgo y del miedo de que lo decrete el presidente? Sí, y es más profundo. Resulta que salió por decreto el año pasado y al final todos perdimos. Al final todos quedamos con sinsabor, porque la función del Congreso es representar a los ciudadanos. Cada ciudadano que vota por el Congreso, incluso los que no votan, no puede ponerse un impuesto, ni un gasto, ni despilfarrarse en nombre de ellos sin un análisis y sin una discusión. Entonces, al final el decreto al gobierno le quedó gustando porque son las manos libres. Yo al Mm. final mando solo, movió de aquí para allá, se endeudó, hizo figuras nuevas que se llaman swap, que es un cambio de deuda, le quitó a unos, le subió a otros. Al final al gobierno le quedó gustando y presentó este proyecto muy inflado y con la expectativa de una tributaria. Yo le dije al presidente en una reunión que tuvimos de comisión cuarta de presupuesto, presidente, usted siendo líder de la oposición en el último año, el presidente Duque hundió una reforma tributaria y hasta tumbó al ministro. ¿Qué lo hace pensar que ahora en el último gobierno va a pasar una tributaria? Entonces yo creo que él quedó contento con el decreto y pusieron un presupuesto tan inflado que dijeron vamos por decreto. Entonces el Congreso fue el que dijo, ah, no, esto no vuelve a pasar porque si no además casi que desaparecería el Congreso. Esa es la Claro. función más importante. Entonces, ¿para qué Congreso? Entonces, por eso el esfuerzo de ambas partes de llegar a un acuerdo y lo quiero destacar, tanto del Ministerio de Hacienda
como del Congreso. Pero ahora se viene la batalla final y ahí es cuando aparecen los cambios, la tablita que usted tiene. Entonces, para endeudarnos más, el presupuesto sigue inflado en 50 y pico de billones si sumamos lo que dice el CARF con lo de la expectativa de nuevos impuestos de una ley de financiamiento. ¿Y en qué se gasta? Y viene año electoral y hay ley de garantías. ¿Qué es eso? La ley de garantías surgió en Colombia hace unos años, tal vez en la época del presidente Uribe. La promovió el entonces representante de la Cámara Petro, senador Navarro, senador Carlos Gaviria en la época. Y era ponerle un control a la plata pública para que no se desvíe para campañas, tanto del presupuesto nacional como departamental como municipal. Entonces, esa ley de garantías limita la contratación ahorita desde el 8 de noviembre, 8 de diciembre, para efectos de Congreso y el 31 de enero todas las alcaldías y departamentos. Entonces, oh sorpresa, 280.000 millones para el presidente que no tiene finalidad concreta, objetivo, medible y con ley de garantías. Hay un temor, Gabriel, que eso se use para campaña. Exactamente, y para allá voy porque en esta tablita que me llegó, senadora, hay varias cosas que llaman la atención. Por ejemplo, se le recorta el presupuesto a una entidad tan importante como la Defensoría del Pueblo, pero se le suman más de 250.000 millones de pesos al DAPRE, se le suman casi 2 billones de pesos al sector educación para universidades públicas, se le suman 500.000 millones de pesos a la Procuraduría General de la Nación. ¿Uno cómo puede interpretar esto? Efectivamente, este acuerdo, este presupuesto donde se inflan ciertos valores para ciertas entidades y se le rebajan a otras, tiene tintes electorales. Estamos en riesgo de que el presupuesto que apruebe el Congreso pueda ser utilizado por fines políticos de cara con la campaña del 26 y que el beneficiario de esto sea el Lamentablemente, gobierno, ¿no? Pues el gobierno y su la- partido. lamentablemente sí, sí, porque ahorita, Gabriel, vemos esto, 280.000 más a la presidencia, cuando no tienen la capacidad de ejecutarla, que esa es la otra. Pongamos nuevos impuestos para tener la plata guardada, para no ejecutarla, o es para sacarla ahorita en campaña. Sí, la finalidad de los recursos públicos son bienes públicos, o sea, para la gente, atender a la misionalidad del Estado, pero guardar la plata y ahorita el riesgo es sacarla en elecciones. Eso que usted dice, a la Defensoría del Pueblo que está allá en la zona donde la paz total ha sido un fracaso, donde hay tantos riesgos de seguridad que hacen las alertas tempranas, le están recortando, recortando a su mínima expresión y hay otros que en cambio crecen. Entonces, sí hay como la gran pregunta de por qué con garantías que se va a contener, que no se puede contratar, ponerle más plata a qué tipo de entidades que pueden manejar sin control, sin límite y sin una finalidad. Usted al DAPRE le mete plata a un barril sin fondo, que no tiene que decir para qué. O sea, El en rubro esa del... ley en esa ley de presupuesto, qué pena la interrumpo, senadora, porque creo que usted está mencionando algo que es muy delicado. Los congresistas no saben si se le van a dar 250.000 millones de pesos más a la presidencia, en qué se van a invertir esos 250.000 millones de pesos. Usted me está diciendo que se le da un cheque en blanco a la presidencia de 250.000 millones de pesos y que no sabemos ni siquiera si esa plata va a ser controlada por la ley de garantías. O sea, ¿podrían gastarse esos 250.000 millones de pesos antes de las presidenciales de mayo? ¿Cómo le parece? Pues me parece 280. aterrador. No El, dice com- para qué es. No el- dice el- para y, qué. y el Congreso, ¿cómo hace para aprobar algo que no conoce? Es decir, pues un rubro general, eso es una bolsa, Pues recursos con esto fines indeterminados. Esto lo conocimos anoche. Anoche, o sea, esta mañana lo hemos estado estudiando, sacando los gráficos y entendiendo y las preguntas, y ese es el peligro, porque ahora llegan las plenarias y ahí sí es por votación, entonces necesitamos un presupuesto que salga por ley entre los dos, pero también si al final lo que va a salir es peor y cheque en blanco, que pueda arriesgarse, de pronto volvemos al escenario del decreto. Más difícil porque la vez pasada el decreto salió porque no pasó en primer debate. Ahorita usted tiene las plenarias completas y entonces es mucho más gente y más complejo dar esta discusión y llegar a una decisión. Se necesitaría, pues en el Senado, imagínense, 54 personas votando en contra del presupuesto o saliéndose para evitar ese tipo de abusos. Más O sea, difícil. usted no ve que en el ambiente político
quepa la posibilidad de que le nieguen el presupuesto al presidente. O sea, ¿usted cree que el presupuesto, con algunos ajustes que ustedes puedan negociar en las plenarias de hoy, salga? Para ustedes esa es la lectura. Si nos esperamos hasta el lunes 20, que es la fecha límite, es posible que de aquí a allá se pueda hacer ver el riesgo de gastar a la loca en la opacidad, oscuro, sin saber en qué, sin control, cuando al contrario nos estamos es endeudando. O sea, al principio hablábamos del riesgo de deuda, e intereses caros, ahora para gastar sin saber en qué y en campaña. Pero fíjese que igual, si se lo votan en contra y lo decretan, pues esa opacidad aumentaría mucho más. Y lo que yo intuyo de la conversación con usted es que estamos, no, ya el presupuesto No, estaría, porque si se decreta el presupuesto, tienen que decretar el que se aprobó en primer debate o hace sea, 15 pero días, con que un quedó hueco de bien. 16, sí, con un presupuesto Con que un tiene un hueco de hueco de 16, eso 16 es lo billones. malo, pero el de hoy mantiene el hueco y gasto a la loca en la opacidad posiblemente para campaña. Ahora, intuyo que entonces sí puede haber ambiente para pasar la ley de presupuesto con ese tijeretazo, pero no habría ambiente político para la tributaria, digamos, la ley de financiamiento. ¿Estoy en lo correcto? De acuerdo. La tributaria empezó por 26 billones, castigando la transacción, por ejemplo, la compraventa de algunos inmuebles, que la casa, pues unas personas sí tienen dinero y casas de lujo, pero el grueso de la casa o la sucesión de la mamá que se murió, pues es una casa normal, ahí se le ponía impuestos a los temas de combustibles, que es la posición política del presidente, del petróleo y demás. Era el grueso a los licores, a la cerveza, a varios productos, a los juegos de suerte de azar, o sea, unos temas que es razonable discutir, pero la mayoría no, y sobre todo que cargan es al ciudadano común y corriente. Entonces yo no veo ambiente para la reforma tributaria. Ya no fue por 26, ahora queda la de 16, pero esa ponencia empieza a construirse en la próxima semana. Pero, pero ahí la plata va a salir por un lado o por el otro, o sea, o por una tributaria que castiga el bolsillo de los ciudadanos o por O una por deuda que igual, crédito. que igual castiga en el largo plazo los proyectos de los ciudadanos. Vea, senadora, a nosotros se nos agota Exacto. el tiempo. Prométame que usted, hoy porque usted está yendo para el Congreso, la próxima vez la quiero tener aquí en el set porque además hay tanto tema Sí. para hablar con usted, la situación del Partido Verde, lo que está pasando en las consultas, mejor dicho. Uno en este país amanece con un titular, almuerza con otro y se acuesta con otro. Es imposible cubrirle Sí. las noticias políticas, pero en esta última sección, y esto es de sí o no, no se me puede ir por las Ay, ramas. carajo. Esto es al paredón. Qué susto. ¿Es cierto que usted no será candidata al Congreso en el 2026, sí o no? No es cierto. Decidí volver. Ah, Chiva. ok, entonces sí, Chiva, Angélica Lozano vuelve al Senado. Decidí volver. Eso es una buena noticia, sobre todo para sus electores. ¿Usted votó por Petro? ¿Está decepcionada de su voto? ¿Se arrepiente del voto? En segunda vuelta, ¿no? Claridad, mi Sí. candidato no pasó a segunda vuelta y pues había que escoger de lo que había. ¿Cuál es la pregunta? ¿Se desilusionó del voto en segunda vuelta por Petro? Sí, mire, hay unas cosas muy buenas. Cambió la agenda del país. Nos concentramos en Me, temas me, de pensional, laboral. Entonces, me- valió la pena la agenda, pero el gobierno del presidente se la pasas politiqueando y en peleas, y entonces sí quedó la decepción de un mejor gobierno. pues me está haciendo No trampa, ¿sí faltan. o no? ¿Sí o no? Pero es que la argumentación importa. Sí, 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 pero bueno, lo discutimos la próxima vez que usted esté aquí en estudio, que vamos a tener Vale. muchas oportunidades. Esta semana tuvimos la buena noticia que la Corte Suprema archivó una investigación que tenían en su contra por supuesta financiación de la campaña al Senado en el 2022. Ya la Corte Suprema dijo esa denuncia no tiene asidero, Mentira. pero ¿usted cree que esa denuncia tuvo un interés político detrás? Sí, la señora Vicky Dávila, que estaba construyendo como periodista, construyendo su candidatura presidencial para atacar a Claudia López y ella no quería atacar al metro, Vicky no quería atacar al metro, pero resultó enlodando el metro de Bogotá, que es una obra que avanza muy bien, que es orgullo de Bogotá y del país, y quería era destruirlos. Entonces armó un chisme, borró, esto es un chisme de una grabación y conclusión, nos hizo un falso positivo que nos expuso a que entonces Vicky se unió con Holman Morris, que sí odia el metro
metro y que sí necesitaba decir que había corrupción en el metro y de paso hacernos daño a nosotros. Entonces, 2 años después, la justicia brilla, la verdad llega, se archivó ese caso, era una infamia, pero era un caso fabricado por Vicky Dávila para hacer su campaña presidencial, haciéndole daño a Claudia López y a mí, y otros se sumaron para hacerle daño al Metro de Bogotá. Por fortuna, el metro va bien y todo fue impecablemente hecho. En buena hora. Senadora, pues usted ya me contestó con la pregunta que va a volver al Congreso, entonces esta le va a quedar mucho más fácil. ¿Le podemos decir a los colombianos que usted no será candidata a la alcaldía de Bogotá en las próximas elecciones? Gracias por el piropo. Me honra que mucha gente me lo ha sugerido. Mire, cuando hay gente que quiere echar para atrás la Constitución del 91, cuando hay unos vientos de riesgo en el mundo ante la democracia, yo decidí que quiero volver al Congreso, quiero estar ahí a defender la Constitución del 91, profundizando las reformas sociales, los procesos de transformación. Entonces, gracias por el piropo de la alcaldía. Escogeré muy bien mi voto en el 27, pero yo voy es para el Senado. Ok, bueno, senadora, muchas gracias por estar aquí. Con usted explicamos de qué se trata la ley de presupuesto, cómo se va a planear el gasto el próximo año, los riesgos que significa tener un presupuesto que esté inflado, que no esté del todo Mm. cubierto, los riesgos de seguir endeudando al país y sobre todo los riesgos que en un año electoral haya unos aumentos desproporcionados en el gasto de ciertas entidades que puedan Sí. tener un efecto en las elecciones. Senadora Angélica Lozano, muchísimas gracias por su tiempo y por haber estado aquí en Sin Corbata. La espero la próxima vez aquí en el estudio. Mil gracias y allá estaré y me voy a defender el presupuesto.